y bienvenidas a una clase más en Clases con Cris. Hoy traigo algo diferente, ¿vale? Algo diferente en el canal. Hoy tenemos un vídeo formato podcast, ¿vale? Simplemente vamos a estar viendo durante todo este podcast, pues, este fondito tan mono que hice con Canva. Y hoy traigo algo de información que considero importante compartir, ¿vale? Esta información va sobre el máster de formación de profesorado. De manera resumida, este máster lo hice hace ya 3 años, pero puede que esta información os sirva actualmente también. Hablamos de precios, hablamos de prácticas, hablamos de todo. Así que os dejo a continuación con el audio del podcast. Espero que os guste y si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejarlo en comentario. Hasta ahora. Máster en formación de profesorado. Bueno, y me diréis, ¿y a qué viene este máster? Bueno, para tú poder ejercer como profesor, tanto en educación secundaria, formación profesional, escuelas de idiomas y conservatorio de música, si no me equivoco, ¿vale? Con lo del conservatorio vamos a poner ahí un asterisco. Tienes que cursar una carrera, un grado de 4 años y posteriormente un máster habilitante para ello, por lo que tienes que estudiar el máster en formación del profesorado para educación secundaria obligatoria, formación profesional, escuela de idiomas y conservatorio musical, ¿vale? Entonces estas personas, pues aparte de su grado, tienen que hacer un máster, porque si no, no puedes trabajar principalmente pues en los centros públicos, porque al final los centros privados pues hacen un poco de vista gorda si están muy necesitados de docente y les da igual que tengas el máster o no. Pero por regla general tienes que tener el máster para poder ejercer como profesor o profesora en instituto. Yo les voy a contar un poquito en qué consiste el máster, la dinámica que lleva el que yo hice y al final de todo pues le diré pues un poco la experiencia que tuve, en qué universidad lo hice y cuánto me costó en comparación con otras universidades, porque yo durante las prácticas del máster, que son pues principalmente obligatorias, luego ya entro más en detalle, pues coincidí con diferentes compañeros de otras universidades a distancia, ¿vale? Aquí tenemos el primer dato, yo hice el máster a distancia y fue en una universidad privada de Madrid, ¿vale? Porque principalmente la universidad pública que está en mi isla, digamos que tiene una amplia lista de espera y que no iba a entrar ni de aquí a 10 años, posiblemente. Así que el factor este de que a lo mejor no lo iba a estudiar, pues me hizo decantarme por una universidad. Primero que nada, requisitos así para poder acceder al máster y qué documentación te pide las universidades privadas en este caso, ¿vale? Primero, pues que tengas un grado universitario, tanto tu título o título supletorio, si llevas menos de un año desde que saliste de la carrera y no te han dado tu título oficial, el certificado de notas, pues DNI, a mí también me pidieron el currículo, también una carta de motivación, ¿vale? Diciendo por qué tú querías cursar ese máster y demás, y 2 cartas de recomendación. En mi caso personal, una carta de recomendación la hizo mi antigua profesora en la universidad, que fue mi tutora del TFG, y por el otro lado me hizo una carta de recomendación, pues, mi antigua jefa del trabajo que tenía por aquel entonces. Así a grosso modo, y también un ingreso, creo que me pedían un ingreso de 40 euros, eso por un lado, como de trámites administrativos, pero luego tenías que hacer un ingreso, un pago de 500 o 600 euros, ahora mismo no recuerdo bien, pero era en ese rango, para reservar tu plaza, porque estamos hablando de que todo este papeleo tú lo empiezas a hacer, o al menos yo lo tuve que empezar a hacer en enero, para empezar el máster en octubre. O sea, imagínate, con 10 meses de antelación. Otro dato importante, ellos tienen que comprobar que tu título, tu grado, tu certificado de notas son oficiales, ¿vale? Son originales, que lo has cursado de verdad,
por lo que los tienes que llevar a la sede de la universidad, a la administración, en caso de que tú no puedas ir. Por ejemplo, yo no pude ir, o sea, yo es que no me iba a pegar yo el viaje de la isla a Madrid solo para entregar un papel y que me lo sellaran, pues yo fui a la segunda opción, que era ante notario, pues que te lo compulsaran y te lo registraran como que era válido y que lo ha visto el notario y demás. O sea, eso creo que me costó unos 13 euros, creo, si no me equivoco, y ya luego más el envío, porque lo tienes que enviar por correo, más el envío certificado, a lo mejor me gasté unos 20 euros en esa tontería. Pero para que lo vayan teniendo en cuenta, porque al final, montoncito a montoncito, luego es un pastizal. Pero bueno, seguimos. Luego ya aparte de toda esta documentación te dan el ok y ya nada, pues a esperar hasta octubre y a realizar pues el pago, si haces pago único o los diferentes pagos mensuales. Ya depende de la universidad, si hacías un pago único te hacían un 10% de descuento y si no, pues no te hacían ningún descuento. Ya esto puedes ver las diferentes ofertas que te da la universidad. Bueno, pues ya llega septiembre, octubre y ya nos empiezan a presentar un poquito así qué asignaturas vamos a tener, cómo se va a organizar el máster en general, ¿vale? En el primer trimestre yo voy a hablar un poco desde la universidad que lo hice. Quizás ahora hasta han cambiado asignaturas o quizás no. Sabéis que lo hice, terminé el año pasado, no creo que hayan cambiado asignaturas, pero nunca se sabe y a lo mejor en otras universidades también difieren las asignaturas, ¿vale? En esta universidad se dividía, por así decirlo, en 3 trimestres, pero yo diría que eran 2 semestres prácticamente, pero bueno, vamos a decir que son 3 trimestres, como dicen ellos. En el primer trimestre encontramos la asignatura de Psicología del Adolescente, Sociología, Organización del Centro Educativo, Metodología de la Investigación, Didáctica General y Tecnología Educativa. Tengo que decir que la verdad que son asignaturas que yo sinceramente solo había dado anteriormente psicología, porque lo demás, ¿vale? Te suena y cosillas así, no tenía ni idea. Pero bueno, era un poco también ver cómo se organiza el centro educativo, por ejemplo, lo típico del profesorado, luego el secretario, que si el administrativo, que si el director, tal, los inspectores, poquito más. Sociología sí era un poco más tostón, sinceramente, mucho, no de temario, sino de textos que tú dices, ay, pero ¿por qué tengo que yo leer esto? ¿Sabes? Es que al final es un poco el máster, que lo voy a decir al final, pero ya os lo suelto ya, un poco de relleno, porque hay que tener en cuenta que este máster viene, su antecesor es el antiguo CAP, que era capacitación, no me acuerdo qué era, pero pedagógica. y al final es lo mismo, y el CAP se hacía a lo mejor, creo que me había dicho, o sea, mi padre, que no lo hizo, pero porque él es maestro, pero que le sonaba que eran como 4 meses antiguamente. Pues nada, de 4 meses lo tuvieron que alargar a 1 año. Entonces hay que buscar relleno, que me parece maravilloso que se dé sociología, que se dé organización educativa y de todo en el máster, pero de la manera que lo han enfocado era un tostón. O sea, yo no aprendí nada, yo era aprenderme el temario y soltarlo en el examen o en los test estos de autoevaluación y ya está. O sea, yo de las asignaturas del primer trimestre que considero que aprendí algo fue psicología, metodología de la investigación y tecnología. De lo demás, les puedo asegurar que es que no me acuerdo. O sea, lo siento mucho. Si lo escucha gente que espero que no. Y si no, también me da igual, sinceramente. Yo ya tengo mi título, ya está pagada las tasas y todo. Pero está mal enfocado. O sea, al final, un máster que es para capacitarte, para enseñar, no te enseñan, básicamente. Lo típico, ¿no? Del sistema educativo. Pero bueno, así de manera rápida, psicología muy guay, la profesora que lo da, de verdad, se nota que le apasiona la psicología, o sea, me encantaba asistir a esas clases. Hay una cosa, las clases las puedes ver en diferido, ¿vale? Están online, en plan, en directo y en diferido, que no lo dije, lo siento mucho que no lo dije al principio, pero bueno, lo recordamos al final. Aquí quería hacer el inciso para luego acordarme yo de decirlo al final, importante. De sociología hablabas un poco de cómo se ha ido desarrollando la humanidad, de que se dejan ir por las clases sociales, de cómo se organizaban antiguamente y ahora. Organización educativa, lo que dije antes, profesorado, administración, dirección. Metodología de la investigación fue una asignatura muy dura,
porque yo no había, en mi grado no habían hecho tanto hincapié en la investigación como tal, por lo que habían cosillas que no me enteraba mucho así de primeras, pero nada, eso, en esa sí que tuve que hincar codo, bien dicho. Pero bueno, que como todo se saca. Didáctica general también fue un poco tostón, sinceramente. Además, porque te exigían aprenderte de memoria las partes de que debes de tener una programación didáctica y tú aprenderte de las de memoria. En plan, es que os juro de verdad, el examen era nómbrame las partes de la programación didáctica y si tú te equivocabas en una, te restaban puntos en plan por ponerla a lo mejor antes que otra. Y era como, señora, es que pregúntame qué tengo que poner en cada parte o dime que te haga un ejemplo, pero no me preguntes qué orden tiene porque es que me toca mucho la moral de solo tener que aprenderme el nombre y no lo principal o lo más importante de la didáctica como tal. Pero bueno, para gusto los colores. Y de tecnología educativa me encantó porque era a través de diferentes recursos tecnológicos, de diferentes páginas web, pues aprendiendo cómo desarrollar diferentes actividades interactivas a través de webs, pues que hasta el propio alumnado pudiese acceder sin tener una contraseña, de hacer cuestionarios online que no sean solo el típico Kahoot, que es el de los colores, que seguramente lo han visto por algún lado. O sea, para salir pues de lo normal, pues incentivar un poco más al alumnado con cosas nuevas. O sea, esa asignatura me enamoró, de verdad, me encantó la tecnología educativa. Y bueno, vamos a pasar ahora al segundo trimestre, en el cual te hacen elegir entre iCole, que es como dar una asignatura en inglés, básicamente, o inglés avanzado, que era como el equivalente a un C1. Aquí mucha gente pues se quitó esta asignatura como tal de encima, porque el inglés avanzado te lo convalidaban directamente si tú presentabas un certificado oficial de idiomas, ya sea de Cambridge, de Oxford, de la Escuela Oficial de Idiomas, da igual. Si tú presentabas un C1, directamente tenías convalidada la asignatura. Yo no la tenía, no pude convalidarla. Yo justo me acabo de sacar el B2, o sea, por poquito, por un punto de... Así que elegí la opción más fácil, vamos a poner entre comillas, que era el iCole, porque yo digo, ni de coña tengo un inglés avanzado equivalente a un C1, yo tengo un B2. Así que vámonos al iCole y la verdad que bien, aprendes cosillas, aprendes a desarrollar un programa de iCole, pero luego es que me hizo gracia porque el examen del iCole fue tal cual un examen típico del colegio de rellenar o poner el 1 es la B. O sea, me hizo gracia, pero bueno, oye, que lo aprobé, yo contenta. Luego seguimos con innovación del currículum. Esta asignatura supuestamente era para innovar, para saber cómo llevarlo más allá de la normalidad, por así decirlo, el currículum de nuestras asignaturas. Pero nada, un tostón de asignatura, chicos, de verdad. Pero bueno, aquí vamos a animarnos. ¿Por qué? Porque al final todo se saca y ya una vez termines el máster ya no lo tienes que volver a ver. También yo creo que influye la profesora porque no se le veía como con ganas de dar la asignatura. Incluso, o sea, estamos en una universidad a distancia, ¿vale? ¿Qué pinta la profesora? O sea, lo digo también un poco desde el respeto, pero es que me tocó mucho la moral. ¿Qué pinta la profesora diciendo, fulanita, léeme la diapositiva? O sea, primero, estamos a distancia. Segundo, para leer la diapositiva, no asisto a tu clase y me las leo en mi casa tranquilita. ¿Sabes? Son cosas que tú dices, es que ya empezando así también te exigía poner la cámara, y yo digo, pero vamos a ver. Sé que al ser a distancia, pues el poner la cámara pues te da un poco de así de cercanía, pero por ejemplo había gente pues que escuchaba la clase, a lo mejor desde el trabajo se lo ponía. Otras personas, yo qué sé, si es que no puedes escucharla pero te ha dado tiempo a ponerte mientras estás fregando los platos, por ejemplo, o limpiando la casa, pues yo no voy a poner la cámara para que me veas cómo estoy limpiando y te estoy escuchando de fondo. No sé, hay cosillas así un poco de algunas profesoras que tocaban un poco la moral, sinceramente. Y luego por último tenemos didáctica de la especialidad que hayas elegido, porque dependiendo de tu carrera optas a un cupo de una especialidad u a otro. Con esto quiero decir, por ejemplo, si vienes de una ingeniería,
uy, lo dije bien, yo creo que sí, ingeniería, pues a lo mejor entras en el cupo de matemáticas. Si has estudiado física y química o biología, pues entras en el de ciencias de la naturaleza. Es como para agrupar un poco más a la gente y ya darte un enfoque más especializado en lo que tú darías al finalizar el máster. La verdad que bien por parte de la profesora que tuvimos, pero tampoco considero que haya yo aprendido a dar una clase. Pero bueno, tranquilos que vamos a llegar ya poquito a poco a saber cómo dar una clase. Ya en el tercer trimestre, pues ahí podemos englobar las prácticas del máster y el TFM. Las prácticas como tal, si tú ya tienes una experiencia profesional dando clases porque tuviste la suerte de que te contrataron como docente en un instituto sin tener el máster, pues las puedes convalidar. O tienes tu academia montada y ya has dado más de un año. No sé cuánto te convalidaban, si era eran por horas, lo típico de por horas, pero si no has cumplido X requisito más, no te las convalidamos. Eso hay que tenerlo en cuenta y hablarlo con la universidad antes de apuntarte, porque las prácticas te pedían, bueno, no me acuerdo las horas, pero mes y medio a jornada completa vamos a poner, ¿vale? Porque fue lo que yo estuve en el centro educativo, yo estuve en un instituto, la verdad que súper bien, y ahí es al final donde aprendes a dar clases, aprendes qué es una programación didáctica, aprendes a tratar con el alumnado diverso, aprendes a hacer juegos, a hacer exámenes, a corregirlo, aprendes todo en las prácticas. Al final el máster es un relleno. Lo que nos interesa a nosotros son las prácticas, porque es donde vamos a aprender. Y da igual lo que digan de que se ha incentivado a través de la investigación de no sé qué, no sé cuánto. No, a mí me da igual. O sea, a mí me interesa aprender a cómo dar clases, aprender a comunicarme con los diferentes tipos de alumnos, cómo llevar situaciones conflictivas en clase. A mí me interesan esas cosas, pero eso no lo he visto yo en las asignaturas teóricas del máster. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo, que no me estoy yendo mucho por las ramas, por favor. Bueno, y luego para terminar tenemos el TFM. Yo elegí hacer una programación didáctica enfocada a mi especialidad y a una asignatura y grado, lo hice sobre un grado medio en específico. Y la verdad que súper bien a la hora de hacer el TFM con mi profesora. Sí es verdad que hay otros profesores pues que a lo mejor no te hacían tanto caso, pero la mía fue un amor. Me contestaba siempre lo más rápido posible, me hacía muy buenas correcciones, vamos, que me dio una caña esta mujer, pero súper agradecida con ella. Luego a la hora de defender el TFM, como estamos hablando ahora a distancia, ¿vale? Vamos a entrar ya en cositas más interesantes del tema de estudiar a distancia. El TFM es online. Tú simplemente tienes que hacer lo que te lo corrija tu profesora y luego sale la convocatoria. Tú eliges más o menos qué días puedes, porque creo que te daban a lo mejor 5 días y tú elegías en un cuestionario tipo, pues yo quiero el miércoles de mañana y si no puede ser, pues el jueves de tarde, algo así. Entonces, cuando ya salía el listado, pues ya decía, vale, me toca este día y te conectabas a través del link que te enviaba la vocal de cada tribunal. Entonces, tú te conectas 5 minutos antes, haces tu defensa de 15 minutos y ya luego empieza la rondita típica de preguntas. Yo, sinceramente, creo que de mi tribunal, que eran 3 personas, una se leyó mi trabajo, o al menos lo miró por encima, porque los otros 2 es que no dijeron nada. Entonces yo digo, entonces estos 2 es que no se han leído el TFM para nada. Eso pasó en el mío, pero sí es verdad que hay otros compañeros que su tribunal les dio una caña, que Dios mío de mi vida, pero la verdad que conmigo se portaron súper bien, saqué muy buena nota, eso sí, o sea, me lo curré bastante. Y bueno, eso es con respecto al TFM. Ahora vamos a hablar de los exámenes, ¿vale? Toda asignatura tiene su examen y, como siempre, máster que te intenta pues enseñar a enseñar, pues seguimos con las mismas proporciones, ¿no? De 60% te vale el examen del final de la evaluación y el resto pues ya son trabajillos o autoevaluaciones varias que vas haciendo a lo largo del trimestre. En la primera ronda de exámenes del primer trimestre fue online a distancia, ¿vale? Porque justo en ese momento hubo un brote
de la pandemia mundial. Es que no sé si me pueden censurar o algo por decir. Bueno, yo lo digo. Hubo un brote de COVID en Madrid. Entonces nos dijeron, no vengan a Madrid, mis niños, porque supuestamente los exámenes son presenciales, ¿vale? Así es como te lo venden en la página web. Entonces no fue en Madrid y fue desde casa. Tú tenías que descargarte un programa, no me acuerdo del nombre, lo siento mucho, pero nada, tú te descargabas el programa y era cuando entrabas a la página web otra vez de los exámenes en la universidad, se te activaba el programa, tenías que poner la cámara, el micro, a la cámara enseñarle cuando empezaba el examen tu DNI, luego ponerte con tu DNI al lado, o sea, un show, poco más y te miran el grupo sanguíneo, luego hablarle unos segundos a la cámara para que vean en qué tono hablabas, recogerte el pelo, que no hubiese nadie por detrás, porque si no eso puede considerarse una falta grave y suspenderte el examen y demás. Habían unas horas estipuladas, ¿vale? La primera tanda, como eran 6 exámenes, fue viernes por la tarde y sábado por la mañana. ¿Qué pasa? Que somos mucha gente en el máster. En el máster a lo mejor en tu clase, en tu cupo de ciencias de la naturaleza hay 32 personas, pero en total en el máster éramos como 8 o 9 grupos. Así que a lo mejor, imagínate, 200 personas o más intentando entrar todos a la misma hora, a las 9 de la mañana, a la página web del examen, pues es normal que la página se cayese. Entonces te daban que los primeros 10 minutos, en los primeros 10 minutos tú podías entrar, independientemente fuera el minuto 1, como el minuto 5 o el minuto 10. Pero tú tenías que entrar en estos 10 minutos, si no se te anulaba el examen. Entonces a mí me pasó que, o sea, es que de verdad me tuvo que pasar a mí, que cuando entro yo en la página hago todo el chanchullo este del DNI, que si tal, que si cual, pues se me viene abajo la página y yo no me lo puedo creer, que ya estoy dentro del examen, o sea, ya sale como que he accedido y demás. Entonces yo llamé a la tutora porque, a ver, antes de todo este rollo te dan una mini videoconferencia diciéndote esto funciona así, así, así. Cualquier cosa llamas o a la profesora de tu examen o a tu tutora. Entonces yo llamé a la profesora del examen, no me cogió el teléfono ni de coña, así que estuve llamando a mi tutora, me lo cogió y le dije, me ha pasado esto, esto y esto, y nada, ella desde su ordenador pues como que ya me volvió a dar el acceso y pude entrar, porque claro, yo ven a qué hora yo estaba intentando entrar, que era justo en el minuto 1 o 2, porque encima yo pensando, digo, bueno, no voy a entrar en el minuto 1 porque ahora todo el mundo va a entrar, pero no, mentira cochina, todo el mundo entró en el minuto 2 y yo digo, me cago en todo, pero bueno, todo bien. Y la verdad que súper bien los exámenes, pero eso, el rollo ese del micro de tal, pues había que avisar si vives con gente en tu casa de por favor que nadie pase por detrás porque voy a estar en videollamada para el puñetero examen. Y eso me cuenta como casi suspenso. A mí no me saltó ningún aviso, pero hay personas a las que sí, que a lo mejor por mirar un momento para un lado, porque a lo mejor escuchan un ruido o algo, les puede saltar un aviso, pero no sé. Yo creo que nadie suspendió con estos exámenes así online por culpa de la cámara, nada. Luego viene aquí el chanchullo del segundo trimestre. El segundo trimestre pues ya no hay tanto COVID, por lo que un mes antes, es que yo creo que la putada fue que nos avisaron un mes antes. Un mes antes nos dicen, y que me acuerdo, tío, me acuerdo, a las 8 o 9 de la noche nos envían un correo a todo el alumnado en plan, los exámenes van a ser en abril a esta hora en Madrid. Y fue como, no te creo que esté ahora mismo diciéndome que tengo que ir a Madrid dentro de un mes a hacer 3 exámenes, porque claro, el primer trimestre fueron 6, en el segundo trimestre son 3 exámenes, o sea que en 4 horas yo estoy ya terminada y me tengo que pegar el viaje a Madrid, y ya no solo el viaje, sino la estancia, porque iba a ser un sábado por la mañana, y yo viniendo de una isla, no te llego yo a las 8 de la mañana a Madrid, o sea, no hay aviones que me salgan a las 2 de la mañana para llegar, nada, entonces yo me tuve que ir el día anterior, pues pagarme la noche en Madrid y ya luego por la mañana al día siguiente tirar para la universidad que encima estaba en las afueras, y yo digo, maldito el momento en el que lo elegí, pero bueno, se podía llegar tanto en guagua a la universidad como en coche, si te llevabas bien pues con algún compañero del máster, pues te podía hacer el favor. A mí me hizo el favor una compañera que es un amor, y pues me recogió donde yo me había quedado, que yo intenté buscar un hospedaje para quedarme cerca de donde vive ella,
y ya luego tirar pues más fácil, porque al final, oye, ponle facilidades a la persona que te va a hacer el favor de llevarte hasta la universidad y volverte a traer a Madrid Centro y no hacerle una putada de quedarte en el culo del mundo. Así que la verdad que súper bien. La verdad que en parte, a ver, fue putada, intentamos cambiarlo por todos los medios, pusimos un montón de quejas, un montón de... intentando hablar con la directora del máster, pero nada. Por activa y por pasiva, los exámenes iban a ser en Madrid presencialmente. Pero bueno, luego tú te pones a mirar y dices, mira, fue una experiencia para mí maravillosa porque fui yo sola desde las islas. Fui yo sola en el avión, fui yo sola por todo el metro de Madrid. Entre paréntesis, aclaro que yo sí había estado en Madrid, pero hacía un montón de años y nunca había estado yo sola, nunca había viajado yo sola. Y luego imagínate a una gran ciudad, ¿sabes? Que dices tú, me da respetito ir yo sola a una gran ciudad viniendo de una isla. Entonces yo súper contenta porque eso, me recorrí toda Madrid en metro, en el tranvía o tren ligero, no sé cómo lo llamaban ahí, creo que tren ligero, para poder llegar hasta el sitio donde me iba a quedar. Vamos, me di un buen paseo y luego lo guay fue cuando llegas a la universidad, de verdad, llegas ahí y empiezas a reconocer a la gente por la voz de los audios de WhatsApp del grupo del máster. O sea, eso fue lo mejor. En plan, llegar tú ahí y dices, cónchale, me suena esa voz, en plan, ese tono, ese acento. Porque claro, al final no nos poníamos cara porque no, en las videollamadas de la universidad nunca conectábamos la cámara. Y lo único que teníamos así era como de los recursos que hacíamos en tecnología educativa, entonces algunos eran vídeos, entonces ahí ya te conocía un poco más. Pues nada, tú imagínate llegar allí y empezar a reconocer a la gente por los acentos, pero claro, te podías encontrar a una persona que estaba estudiando eso en Galicia, como un andaluz, luego como yo como canaria, y luego ya un madrileño tranquilamente, ¿sabes? En su ciudad. Pero es que era muy graciosa la situación. Después de los exámenes, pues nos pusimos a almorzar juntos en la cafetería de la universidad y luego ya cada uno para su casa, porque era uno que si luego tenía que coger el AVE, el otro que había venido desde coche desde Andalucía, otro que también había venido en coche desde Galicia. O sea, es que era un show y yo tipo, pues yo me tengo que ir al aeropuerto. Estoy a tomar por culo del aeropuerto, pero bueno, oye, me dio tiempo a hacer turismo express por Madrid en 2 horas. Así que, súper guay. Bueno, cositas ya más de salseo, ¿vale? Vamos otra vez a recapitular un poco y ya empezamos con lo que costó y demás. Máster a distancia. Más o menos las clases eran 3 días a la semana, 2 horas cada una, pero se quedaban grabadas, ¿vale? Todas se quedaron grabadas. Exámenes un 60% o 65% dependiendo de la asignatura. Y lo demás, pues por medio de trabajos o de autoevaluación. Se me traba la lengua. ¿Qué más? Sí es verdad que el máster de vez en cuando hacía un webinar de esto sobre salidas profesionales del máster, sobre las oposiciones, sobre los doctorados, FP, etc. Estaban muy interesantes, la verdad. Exámenes. Las fechas más o menos ya las sabes a principio de curso, pero a nosotros la putada fue que una fue online y otra en Madrid. Principalmente si en tu página web de tu máster dicen van a ser presenciales, van a ser presenciales. Porque ya, por ejemplo, el COVID ya no está, así que esa excusa ya no se puede coger. Prácticas. Si ya has trabajado, te las convalidan, siempre con X requisitos. Si no, pues las tienes que hacer. El inglés te lo pueden convalidar si lo tienes certificado. TFM suele ser light, la verdad. Yo no me volví muy loca haciendo el TFM, viniendo ya de haber hecho un TFG, pues tampoco es tan complicado y la verdad que te hacen buenas correcciones, así que muy bien. ¿Qué más? Creo que ya hemos recapitulado todo esto. Así que ahora vamos con el salseíto, venga. ¿Dónde hice el máster de formación de profesorado? No sé si alguno lo habrá adivinado o le haya sonado un poco así la metodología que estoy comentando. La hice en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Fue a distancia, como ya he dicho. El precio. Ojito porque puede haber subido, ¿vale? Yo me matriculé hace 2 años y el precio por aquel entonces estaba en unos 4.500, ¿vale? Al final con el rollo de que si las tasas administrativas, el notario que comenté al principio
El viajecito a Madrid y demás, 5.000 y poco, ¿vale? Porque la verdad que los vuelos a Madrid de un mes para otro están caros. La estancia también fue un poco cara porque fue en las afueras de Madrid y no había hostales y demás, pero todo bien. Eso por un lado. Ese es tema salario, ¿vale? Vamos a dejarlo en 5.000. ¿Qué más? Tema administrativo, la verdad que muy bien, pero ya lo típico que cuando intentas pedir un papel u otro, se hacen un poco los vagos, ¿vale? Lo típico, pero esto en todas las universidades, ¿vale? No es por ser esta universidad, pasa en todas, ¿vale? Luego, precios comparados con otras universidades españolas. Durante mis prácticas me encontré con gente que venía de la UCAM y de la UNIR. La persona que venía de la UCAM me comentó que su precio del máster rondaba lo mismo que el mío, unos 4.500, 5.000, pero sí o sí tenía que ir a todos los exámenes a Murcia. Ahí no hicieron nada de, oye, pues como hay COVID, los cancelamos y lo hacemos online. No, ahí sí o sí tuvo que ir a Murcia, pero aquí, ojo, tuvo que ir a Murcia 3 veces porque su tercer trimestre también tenía asignaturas y el mío, recordamos, que solo contaba el practicum y el TFM, para que lo tengan en cuenta. Hay que ir 3 veces a Murcia y rondaba eso, 4.000, 5.000 euros. Más o menos, mismas asignaturas, misma metodología y mismos trabajos, ¿vale? Creo que él tenía menos clases a la semana, ¿vale? Luego seguimos. Las personas que venían de la UNIR, porque eran 2 o 3, si no me equivoco, comentaron que, no, es que no me acuerdo, era entre 7.000 y 9.000 euros lo que le costaba el máster, ¿vale? Y lo mismo, no sé concretamente si ellos tenían que ir a examinarse o tenían la sede aquí. Creo que la sede la tenían aquí para los exámenes en la isla. Pero todo depende. Esto lo mejor es llamar y preguntar a la universidad en la que estás interesado. Y yo creo que ya estaría. La metodología al final va a ser la misma. O sea, las conclusiones que traemos aquí es, en primer lugar, un máster para enseñar, un máster habilitante para ser profesorado, no nos va a enseñar a enseñar. Lo que nos va a enseñar son las prácticas. Punto y pelota. O sea, me da igual que tú me digas, pues a mí una profesora pues me enseñó durante el máster a enseñar. Vale. Me alegro por ti, pero solo fue una. Lo ideal sería que innovaran. O sea, tanta innovación educativa, pero al final no innovan. Al final nos están jodiendo con la misma metodología desde el colegio hasta un máster. Así que, por favor, ningún máster te va a enseñar. Y si existe ese máster, por favor, coméntamelo, porque me gustaría saberlo y quedarme como un poco tranquila diciendo, vale, hay gente que lo está haciendo bien, pero no, vale, así que vamos a emprender en las prácticas o ya en la vida laboral, pero principalmente en las prácticas, ¿vale? Que es la primera toma de contacto si no has tenido anteriormente. En segundo lugar, que el máster nos cuesta un ojo de la cara, un riñón, porque no hay suficientes plazas públicas en las universidades públicas. Así que vete haciendo tal idea, vete ahorrando si te quieres realizar este máster. Mínimo 5.000 euros para arriba, porque el precio, si ha subido de todo, entiendo yo que haya subido el precio del máster desgraciadamente. Puede que ahora esté ya rondando los 5.000, no lo sé, no he preguntado, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí, ¿vale? Vamos a poner un asterisco y vamos a destacar que si es un máster oficial lo que estás haciendo, porque para ser habilitante tiene que ser oficial, así que eso pregúntalo bien o búscalo bien en la página web de la universidad. Si es oficial, tenemos derecho a beca si no hemos hecho otro máster oficial y la hemos pedido y nos la han concedido. Así que, si tú te has apuntado ahora, tú vas a las becas MEC y te registras y pides tu beca MEC. Porque al final de esos 5.000 euros, si te conceden la beca entera, son unos 1.300, creo que te pagaban. Pero claro, esto te lo pagan ya terminando el máster, ¿sabes? O sea, tú ya cuando estés terminando es cuando recibes el dinero, lo típico. Pero ténganlo en cuenta, no te lo pagan todo, obviamente, porque al final la beca va en función del crédito público. Y claro, al ser una universidad privada, el crédito no es público, el crédito está pues por 3 o por 4 de dinero. Así que tenemos en cuenta beca a la hora de matricularnos de un máster oficial, ¿vale? Importante, porque así nos ahorramos dinero
y nos ayuda a la hora de estudiar y del bolsillo tener, pues decir, vale, he invertido 5.000 euros ahora, pero sé que me van a devolver 1.300 en unos meses, ¿vale? No en un futuro, en unos meses. ¿Qué más? Luego, si la universidad te dice, tenemos los exámenes presencial y te dicen, pero tenemos nuestras residencias maravillosas para poder quedarte 1 o 2 días, no vas a conseguir plaza en las residencias porque fue lo primero que miramos todos, porque quedarte en la resi era como 50 euros la noche y no había, o sea, tú te metías ya directamente en la web y ya te ponía, no nos quedan plazas, y yo, pues nada, maravilloso, pues nos vamos al plan ya. Claro, al final era todo como un cúmulo de pequeños montoncitos de dinero que al final hace que gastes más dinero de lo que tenías pensado. Pero mira, yo mirando hacia atrás digo, me valió la pena porque al final es una formación que yo quiero ser, en plan, yo quiero ser profesora en un futuro, que espero que no sea muy lejano, ¿no? Y es una formación que hay que hacer sí o sí, viniendo de grado, y si no quieres estudiar educación primaria o educación infantil porque prefieres estar con personas adolescentes o ya más adultas como en formación profesional, pues es un máster que tienes que hacer sí o sí y que vale la pena, ¿vale? O sea, de verdad, al final, sobre todo como por la parte de las prácticas y de la gente que conoces en el máster, aunque fuese a distancia, y la experiencia al final que te llevas, pues yo la recomiendo sinceramente si te lo puedes permitir y te gusta, o sea, primero que nada te tiene que gustar y poquito más, creo. Bueno, vamos a añadir otro dato. En cuarto lugar, el tema de las prácticas, que creo que no lo comenté antes. Importante. En grande, ¿vale? Vamos a decirlo en grande antes de que entren en el máster y se enfaden al igual que yo. Las prácticas, si eres de la Comunidad de Madrid, porque la universidad está en Madrid, obviamente, te ayudan a buscar tu centro de prácticas adecuado a tu horario, necesidades, etc. Pero si eres fuera de la Comunidad de Madrid, búscate tú la vida. O sea, así de directo te lo digo, yo me tuve que buscar la vida y todos mis compañeros tuvimos que ir centro por centro a preguntar si no te habían dicho que sí en el primero. Yo a la segunda tuve ya mi sí, así que súper contenta, pero claro, luego de ti no depende, porque dependiendo de la comunidad autónoma te dicen, me tienes que buscar un centro privado, un centro público, un centro concertado. Lo maravilloso sería que te permitiera los 3 tipos, pero hay comunidades que no, así que eso hay que tenerlo bien mirado al detalle. Esto te lo informan una vez te digan desde el máster, empieza a buscar, porque es que hay que buscar. Yo creo que busqué en octubre las prácticas para empezar en febrero o marzo. O sea, hay que buscar con tiempo nada más empezar el máster. O si ya lo tienes hablado antes de empezarlo, maravilloso. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque hay gente que tuvo problemas con la búsqueda de prácticas porque a lo mejor o no les dejaba el propio centro, no que no admitían estudiantes, o a la hora de hacer como un convenio universidad-centro no se podía hacer. Entonces esto hay que mirarlo, ¿vale? Con lupa. Pero en principio no te tienen que poner ningún problema, ningún impedimento a la hora de elegirla, si tú has mirado bien las bases que tienes que leer, porque es importante leer todo en el máster, todo lo que te digan que tienes que mirar bien, míralo con lupa, por si acaso, porque nunca se sabe. Y yo creo que ya estaría hasta aquí, menudo tostón de podcast, pero bueno, espero que haya sido bastante entretenido. Tranquilos, voy a dejar por los minutos en la descripción. No sé si se puede hacer eso de dividirlo ya directamente en el vídeo. Voy a mirar si lo puedo hacer y sé dónde está esa opción. Pero si no, les dejo los minutos en la descripción por si les ha quedado alguna duda. Volver hacia atrás y ya va directo a cuánto costó, qué papeleo necesito, qué asignaturas son y demás, ¿vale? Espero que les haya gustado, que haya sido algo entretenido. Lo siento por explayarme tanto, pero considero que es necesario explicarlo todo bien, todo al detalle, porque a mí me hubiese gustado que alguien me dijese, vale, tienes esto, va a ser así y así, porque al final con la información que te da la universidad no la veo yo tan completa, básicamente. Así que muchas gracias por haberlo escuchado. Si has escuchado los 40 minutos, Dios mío, de mi vida, muchísimas gracias de verdad. Pero si no lo has escuchado tampoco pasa nada, yo muy agradecida mientras hayas hecho clic en el propio podcast. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. ¡Chao!